Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une una vez más, hoy sábado 22 de julio. Aquí estamos con ustedes, tenemos un programa maravilloso. Acuérdense, Padura viene a Casa de Teatro el 24, invitado por la UNESCO. Va a ser una animación formidable para jóvenes y también dará una conferencia. Pero tenemos algo importantísimo. En nuestro país, República Dominicana, la Bienal del Caribe 2023 ya lanzó la lista de sus artistas seleccionados. Comentaremos. Y claro, ¿cómo no vamos a hablar de la literatura que nos une, que nos enfoca lo humano con lo fictivo, la realidad con la imaginación? Tenemos a Más allá del invierno de Isabel Allende. Comentaremos. Óigame. Y hoy les voy a hablar de un sitio, de esos sitios y lugares que a mí me matan. Es un secreto y he decidido que lo voy a revelar. En mar y tierra adentro les voy a decir donde comer un pescadito como si estuvieran en Luisiana. Y les voy a decir por qué. Y claro, ¡qué maravilla! La fiesta nacional de Francia, del 14 de julio. Gustavo, yo tengo que hacer un chisme. Me sentí como una reina. En esa residencia del embajador, que parece que estamos en una obra de Marguerite Duras, vino tanta gente chula, tanta gente chévere. Me encontré con tanta gente que ama de verdad la francofonía. Fue exquisita. Comentaremos con ustedes aquí Delia Blanco, quien también se va a vestir de música para ustedes. Y hoy, querido Gustavo, mira, Padura, Bienal del Caribe, la Allende, Francia. Vamos a fusionar, vamos a poner jazz de todo el Caribe. Vamos a buscar jazz de todo el Caribe para ustedes. Delia Blanco, aquí en Radio Funglode. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Y ese barco nos trae a Leonardo Padura, que estará aquí en República Dominicana el 24 en Casa de Teatro, animado por una invitación que le ofreció la UNESCO y por la acogida en Casa de Teatro de su gran amigo Freddy Ginebra, que me encontré con Freddy Ginebra este lunes para decirle, mira Freddy, estoy aquí el 24. Pues queridos amigos, ¿cómo no les vamos a mencionar la presencia de Leonardo Padura si aquí en este programa siempre le hemos ofrecido un lugar privilegiado? ¿Pero por qué privilegiado? Porque se lo merece, por ser un escritor veraz, por ser un escritor de verdad, por ser un cubano limpiamente honesto, un cubano de la verdad, de la situación de posguerra fría, pero siempre cubano, solidario de su cultura, solidario de su pueblo. Aquí hemos comentado El hombre que amaba a los perros, hemos comentado también Personas decentes, la última novela que nos ha entregado, que hemos comentado y que hemos animado en varios círculos literarios. Entonces nos honra esa gran amistad de Padura con Freddy Ginebra, con gente de bien de este país, y este lazo que nunca se rompió con Cuba, porque República Dominicana tiene una ética moral desde Máximo Gómez, señores. No nos olvidemos que Máximo Gómez fue a darle el gran respaldo a José Martí para su independencia y que formularon la estrategia bélica frente a España desde Montecristi. Es decir, cuando yo digo que el Caribe nos une, les voy a decir algo. Cuba y República Dominicana nos unen más todavía. Así que, queridos amigos, acérquense a Casa de Teatro, acérquense a la UNESCO y vayan a oír, vayan a escuchar
ese escritor, que vuelvo a decirlo, no tarda más de 3 años en recibir el Nobel de Literatura. Recuérdense y digan dentro de unos años, eso lo dijo Delia Blanco en Radio Funglode. De Quisqueya al mundo. Pues sí, queridos amigos, de Quisqueya al mundo. Quisqueya, el mundo en este siglo XXI, son conexiones inevitables de la transformación que opera en el siglo XXI. Y hoy día, recordándome yo, Gustavo, de los tiempos que cuando yo llegué aquí en los años 70 y algo, cerca del 80, esto estaba muy cerrado, muy hermético, y ahora veo que está muy abierto. Aquí acabamos de tener Centroamérica Cuenta, pero aquí las librerías, los círculos literarios se están abriendo cada vez más, y esos círculos literarios se están abriendo con la literatura. Y en uno de esos círculos estamos estudiando Más allá del invierno, de Isabel Allende. ¿Y por qué es importante? Porque esa novela te invita a una conectividad con uno de los elementos universales más dramáticos, más trágicos, que es la emigración. Oye, Gustavo, esta señora Isabel Allende hace una novela que parte de 3 personajes: un americano profesor, una chilena investigadora y una migrante guatemalteca. Richard, Lucía y Evelyn. Los 3 personajes están sujetos e invitados por un temporal de nieve en Brooklyn. Tú sabes que Brooklyn es una tierra de literarios, Austen, en fin. Yo me como a Brooklyn cada vez que voy a Nueva York, me la como. Porque Brooklyn, hoy día Brooklyn tiene una dinámica competitiva con el Village. Librerías, galerías, centros culturales, restaurancitos como si estuvieras en Europa. Una maravilla. Entonces, la Allende enfoca América Latina y el drama migratorio y humano desde Brooklyn, en una de esas tempestades de nieve que bloquean los sótanos, bloquean las calles. Entonces, estos 3 personajes están atrapados. ¿Pero qué sucede? Los destinos son diferentes. Óyeme bien, el americano, un intelectual con un destino trágico, se apasionó por una brasileña que lo puso a arder de pasión y la tuvo que dejar, perdió sus 2 hijos, regresa a Estados Unidos y tiene la solidaridad de un amigo universitario que le ofrece un trabajo. Este mismo Richard es el jefe de investigación de una chilena, que es como si ella fuera Isabel Allende en la novela, la protagonista. Y se encuentran con el drama más ardiente de la migración. Una pobre guatemalteca que fue perseguida por las maras, que su propio hermano lo mataron las maras. Ella, que la violaron, la persiguieron, y que un cura obrero y socialista saca de Guatemala por la vía ilegal. Llega a Nueva York, Brooklyn, trabaja para una familia y un día le da por llevarse el carro de la familia Leroy. ¿Qué sucede? Que el Leroy mató a su esposa y el cadáver estaba en el carro. Y cuando ella tiene un accidente con Richard, ahí viene dentro de la novela otra novela que es como un thriller increíble, inesperado de la Allende. Es una novedad. Ustedes tienen que conocer a esa nueva escritura de Isabel Allende
en esta novela, más allá del invierno, que con una veracidad, con una justeza humana exquisita, nos abre la tragedia de la migración. Porque cuando nosotros vemos CNN y las noticias, ni conocemos nombres, ni conocemos vidas, ni destinos. La literatura te permite penetrar en el corpus dramático y humano de lo que es la condición migrante. Contigo, Delia Blanco. De par en par. Yo quiero, Gustavo, que la sociedad dominicana se prepare a partir del 17 de agosto a visitar la Bienal de Artes Plásticas y Visuales 2023. Y para ello quiero recordarles a la ciudadanía que la Bienal es un valor profundamente dominicano que empezó en 1942. En plena era de Trujillo arrancó la Bienal, que estuvo a cargo de Rafael Díaz Niese en la Galería Nacional de Bellas Artes. Arrancó con una pequeña edición, mas sin embargo, él instituyó esa Bienal como la convocatoria que podía invitar a los artistas para poder medir sus obras con otros competidores. Entonces, en el 2023 esta Bienal va a estar dedicada a un gran artista plástico y visual que partió demasiado temprano, nuestro querido Jorge Pineda. Óigame, hay que visitar este Museo de Arte Moderno porque después de tantas dificultades que en años anteriores tuvo la Bienal, hay que aplaudir que se retomara en el 2023 bajo la conducción del viceministro Giovanni Cruz, quien supo darle planteamiento, constancia, determinación, empeño para que surgiera una participación digna con una selección totalmente profesional, llevada y conducida por una señora con un grupo de jurados de selección, la señora Pilar Lladó, que es española, tiene la gracia de ser la esposa del embajador de España en República Dominicana y quien trabajó de manera sistemática para acompañar al grupo del jurado a darnos una selección que ya compite a partir del 17 de agosto para lograr los premios de la Bienal 2023. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Bueno, queridos amigos, después de haberles comentado la historia, ¿verdad?, de ese nacimiento de la Bienal en el 42, lanzada por Niese, ahora les voy a comentar lo que se ha seleccionado en esta Bienal 2023. Déjenme decirles que todos los géneros plásticos y visuales están en competencia con 58 pinturas, 6 cerámicas, 3 acciones plásticas, que podrían llamarse acciones plásticas o performance, 25 instalaciones, una obra de medios mixtos, es decir, mezclados, videos, obras gráficas, 11 esculturas, 20 dibujos y 17 fotografías. Con esto, para nuestros oyentes jóvenes y menos jóvenes, y nuestros oyentes que quizás tienen curiosidad y atracción, pero no
digamos, mucho referente, quiero explicar y decir que República Dominicana es el país del Caribe que tiene el museo que tiene de arte moderno, con una arquitectura que con obras o sin obras ya el edificio se merece la visita. Y lo que también quiero expresar es que el arte contemporáneo, moderno y posmoderno dominicano nunca ha dejado de competir con las artes universales. Y en esta edición tenemos todos los géneros representados en todas sus variaciones. Personalmente, Gustavo, yo he tenido, digamos, la suerte de ser invitada cuando se entregó la selección y de haber tenido en mis manos la lista de los artistas que han participado. Y quiero decirte que hay muchos jóvenes que han sido seleccionados y que esos jóvenes, la Bienal les permite competir con ya nombres confirmados que también son seleccionados, como Rosalba Hernández, como Julie Monción, ¿verdad? Como Andrea Ottenbalder y con Ezequiel Taveras, nombres grandes de las artes posmodernas dominicanas. Y eso, cuando tú tienes un Aquiles Azar Villini, un Tiburcio, un Cayuco, una Mayra Johnson en fotografía, con jóvenes que se están lanzando por primera vez y que compiten, es una oportunidad extraordinaria, porque la Bienal tiene que ser la puerta abierta de lo que viene, confirmado, porque lo que ya está y lo que ya existe y está, como es el caso de Eliu Almonte, ¿verdad? Y de Marcelo Ferder, Yolanda Naranjo. Entonces, lo que ya está, no puede sacar una obra que tenía ya colgada en el taller, no. Tiene que ser una obra que compita y tiene que ser una obra específica para esa Bienal. Por eso, es una invitación formidable para las familias, para los interesados y también para los profesionales, porque nos permite conjugar lo más reciente con lo más confirmado. Contigo, Delia Blanco. A rienda suelta. Pues sí, queridos amigos, a rienda suelta, un tema que hoy vamos a abarcar porque ya la novela de Isabel Allende nos lo ha permitido, es decir, la inmigración, la situación migrante. La hemos visto en esta novela, Más allá del invierno. Y yo aquí quiero tener un enfoque un poco social antropológico de lo que es la valoración humanística de la inmigración. Primero quiero partir del respeto del migrante. Un migrante, yo me imagino, que no está migrando un viaje de placer turístico. Es un viaje forzado por varias contextualizaciones y situaciones de su destino. Entonces, primero, cuando analizamos el libro de Jacques Rivet, La deriva de los continentes, sabemos que la humanidad es un conjunto de una dinámica poblacional en movimiento hasta establecerse en una sedentariedad que creó, bajo conflictos bélicos de la historia, naciones, nacionalismos, fronteras, para fijar identidades nacionales. Ahora bien, el contexto económico y social universal no ha permitido que en todas las naciones se diera el mismo nivel de desarrollo y de
valoración, ¿verdad?, de una ciudadanía que pueda quedarse en su espacio nacional sin problemática migratoria. La migración siempre fue una problemática pegada de lo nacional o a lo nacional. ¿Quién le habla? Yo soy una migrante, soy nieta de españoles acechados por la Guerra Civil Española, hija de migrantes a Francia. ¿Y qué soy yo en República Dominicana? ¿Una migrante? Esto agradeciendo a Dios que me tocó el aspecto más feliz de la migración. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Hay otros planos migrantes que son las migraciones por razones económicas que llevan a huir del hambre, que llevan a huir de la muerte, que llevan a huir de la persecución. Y esos migrantes se la juegan. ¿O es igual un migrante que coge el río Bravo de México, que pasa las púas de México, ilegal, como otro migrante que se va en una balsa o que se va en un boat people? Todo eso son recursos del famoso sálvese quien pueda. Entonces, eso es una situación de la tragedia que estamos viviendo. Pero la tragedia más importante es que desde el final de la Guerra Fría, desde las descolonizaciones del siglo XX, después de la posguerra y de las últimas independencias de África, de Asia, del Magreb, no le hemos dado solución. Los países ricos, las instituciones internacionales, se sabía y se venía que esa tragedia llegaba, porque yo recuerdo mi generación cuando se dio aquella hambruna del Sahel y el sur de Mauritania. Se veía llegar. Se sabía que ese estrecho de Gibraltar iba a ser el cementerio de las espaldas mojadas. Se sabía que las deportaciones ya estaban al horizonte. Yo recuerdo cuando François Mitterrand tuvo que organizar regresos a sus tierras en aviones de deportados, pero también recuerdo que se les daba un capital para que pudiesen absorber algún tipo de actividad en su país. Eso fue un guiñito que había lanzado François Mitterrand cuando él tenía la obligación de reconducir a sus países. Y aquí quiero aclarar algo, Gustavo. No me gusta la palabra deportación, porque a mí la deportación me recuerda el holocausto de los judíos, de los deportados. Y yo quisiera que todos los políticos aborrecieran esa palabra y que utilizaran la palabra reconducción a la frontera, reconducción al país de origen. La deportación fue la deportación de esclavos, la deportación fue la deportación de los judíos. Y cuando yo oigo esa palabra, a mí me entra un tiroteo frío en el cuerpo, porque yo sí sé lo que es la deportación, porque mis abuelos fueron deportados no por judíos, por ser comisarios de izquierda en la Guerra Civil Española, que los deportaban igual después a los republicanos españoles de cómo se deportaba a los judíos. Entonces, no deportados, reconducidos a la frontera. Vamos a cambiar el lenguaje. Entonces, después viene el otro drama, que es el drama de la conciencia razonada, de los límites razonados. Y los límites razonados
El Estado dominicano lo está llevando con entereza, lo está llevando con sinceridad, porque aquí somos objetivos en Radio Funglode. Aquí no politizamos los dramas humanos. Y en el 2023 no podemos manejar a la migración haitiana como se manejó en el 37. Hoy día es un contexto de geopolítica internacional y esa geopolítica internacional tiene que imponerse en las instituciones internacionales. Y yo les voy a decir algo, la ONU está demostrando su incapacidad de intervención. ¿Y ustedes creen que es posible de reducir de $100 millones la comida para los haitianos? Porque están en crisis. Va a haber 100,000 haitianos que no van a poder recibir la comida. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Otro drama para República Dominicana? No. Es decir, con todo esto, ¿qué quiero decir? República Dominicana no puede ser un neumático salvavidas para los haitianos. Sería una hipocresía seguir dejando a pensar que esta es la solución. No lo es. Y el presidente de República Dominicana tiene razón de recordarlo, esté donde esté, como lo tendría cualquier otro, de cualquier otro partido, Gustavo, porque eso es un razonamiento de lógica. Entonces, esa migración tiene que tener una reacción nueva en el siglo XXI. No podemos seguir dejando esas hordas de migrantes en América Central. Eso es el pasillo de la muerte. Ustedes han oído ahí que van voluntarios de la FAO, que van voluntarios de la ONU, que van voluntarios de la OEA para socorrer, para humanizar a esas poblaciones. Yo no veo a ningún voluntario ahí y estoy harta de ver únicamente a la ONU, a la OEA, a Médicos Sin Fronteras en los campos de refugiados. Eviten los campos de refugiados. Hay que humanizar las reconducciones y hay que revalorar la movilidad poblacional de los grupos humanos en peligro. Sí, señor. Y el grupo humano en peligro no es un grupo humano en peligro por guerra y por balas, por hambre, por violación, por asesinato. Entonces, quizás que haya sido un tema un poquito fuerte el que ha abordado hoy, abarcado, pero es que tenemos que empezar a pensar el asunto de otra manera y hay que reflexionar de otra manera. Y mientras tanto lo digo, tenemos que apoyar nuestras autoridades. No podemos más con la problemática haitiana en República Dominicana. Podemos ser solidarios, podemos ser consejeros, pero algo, les pido por favor, periodistas, políticos, técnicos, aborrezcan la palabra deportación, utilicen reconducción a la frontera. Francofonía de las Américas, Francofonía des Amériques. Oh la 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 la. Quel 14 juillet. Qué 14 de julio en la residencia del embajador de Francia. Bueno, primero hay que decirlo como es. La residencia es una belleza arquitectónica. Es una casa de pegarse un tiro de lo bella que es, que tienes la impresión que estás en una novela de Marguerite Duras. Por ejemplo, India Song. Pero bueno, estábamos en República Dominicana y acudieron a esta fiesta del 14 de julio mucha diversidad de actores sociales, culturales, universitarios y políticos que están afianzados con esa gran tradición de celebrar en la residencia del embajador o de la embajadora de Francia el 14 de julio. Yo vi que su excelencia, el señor Éric Fournier, con su esposa, realmente
transmitían mucho calor y mucha contentura recibiendo a los invitados. Y ahora me voy a poner chismosa. Yo vi a mucha gente chévere. Miren, primero, algo interesante. Trinidad tenía una exposición de sus esculturas en uno de los espacios del salón escogido de la residencia. Pero allá vino el nuevo embajador de la República Popular de China con su esposa, joven, amable, agradable, conversamos. Y vino el doctor Pedro Pablo Díaz, uno de los mejores neurocirujanos del país, formado en la Universidad de Marsella, y es uno, digamos, de los gurús de la neurocirugía dominicana. Y muchos amigos, Mario Lebrón Saviñón, actor, artista, estaba el director del Museo de Arte Moderno, con el director de los museos, Carlos Andújar, y los poetas, siempre fijos. Allá me encontré con Mateo Morrison, contento, feliz, hablando de su poesía, y mucha juventud, y muchos franceses residentes en el país. Las palabras del embajador fueron deliciosas, llenas de inteligencia, de sutileza, y no voy a hablar del cóctel y de la bebida, porque realmente eso fue una delicia. Vinos blanco, rosado, tinto, champán, paté, queso, de todo. Y claro, estaba el presidente del Senado, que siempre está, el señor Estrella, y amigos franceses residentes en República Dominicana. Y quiero decir que desde los tantos años, Gustavo, que estoy en República Dominicana, fue uno de los 14 de julio más alegres, más felices, dinámicos, fraternales, fraternité. Había mucha fraternidad en esa celebración. Ay, me encontré con el ministro de Educación Superior y ahí mismo me dio una cita, porque uno también hace su negocio, en ese tipo de cócteles. Me dio una cita de trabajo y tuve una reunión maravillosa con él 2 días después. Así que la diplomacia, ¿verdad?, puede también manejarse en la voluptuosidad francesa en ese caso, ¿ok? Entonces, nada, agradecemos al distinguido embajador de Francia, a su esposa, a su equipo, Brigitte Vein, responsable de la cooperación, ¿verdad?, en la embajada, a Marie-José, responsable de la cooperación universitaria, y al personal del consulado presentes, activos, y todo fue muy cálido. Vive la France, vive la République Dominicaine, vive le 14 juillet. Mar y tierra, adentro. Dije que poquito a poco les voy a revelar sitios que he guardado secretamente por muchos años, porque yo soy muy celosa de mis sitios, lugares y espacios. Pero ya ahora empiezo a comunicarlos para que la juventud también disfrute. Entonces, hay un lugar a orillas del río Macorís, entrando a San Pedro, pegado de las cooperativas de pescadores. Un lugar que se llama el Robimar. Eso era un ventorrillo cuando era joven. Hoy día ya es un restaurancito que tiene una parte con aire acondicionado y después tiene una parte externa de tablilla de madera a orillas del río. Y yo les voy a decir algo. ¿Cuál es el efecto de ese lugar? Es el efecto que tú estás en el borde del río Macorís, que se va tirando al mar,
y a la izquierda tú tienes la iglesia de San Pedro, que es como una postal de principios del siglo XIX. Y tienes los barcos que entran y salen. Y esa fotografía a mí, ese lugar, me da el sentimiento que estoy en Luisiana. Y cuando tengo la melancolía de Luisiana, me voy para el Robimar y al río Macorís. Que aquí la gente no sabe dimensionar lo que tiene. Pues el río Macorís tiene un ambiente muy, muy luisianés. Con aguas anchas, ¿verdad? Con barcos de mercancía, con barcos de ocio, con la población caminando por la orilla. Óyeme, y tú te metes ahí arriba. Entonces ellos cuelgan unas cortinas así contra los mosquitos. Te da un ambiente increíble. Y claro, obviamente, ¿a qué va uno allá? A comer pescado. Y esa gente te prepara un pescado frito extraordinario. Y te pasas ahí un rato, mira, con un aire, una tranquilidad, sin moscas, sin mosquitos, sin nadie que te venga a apretar y hacerte la subasta. No, tu precio está ahí, tu higiene está ahí y tu tranquilidad. Y sobre todo la belleza óptica. Y yo les digo una cosa, ese río Macorís es una belleza. Que yo creo, Gustavo, que desde que yo voy ahí, que hace como 40 años, desde que era un ventorrillo, desde que yo voy ahí, yo creo, y lo he dicho a muchos petromacorizanos, que el río Macorís vale la pena prepararlo para turismo fluvial. ¿O pero qué hacen en el Mississippi los luisianeses? Meten barcos como de ambientación del siglo XIX con ruedas de agua, hacen conciertos en los barcos, organizan cenas, organizan comidas y paseos. República Dominicana tiene que empezar a aprender a tomar en cuenta el río como un factor turístico y cultural. El río Macorís se merece. Óyeme, ¿tú sabes lo que es darte toda la ría del río Macorís? Con un traguito, un pescadito, una musiquita. Yo considero, honestamente, que ese río Macorís y esa ciudad de Macorís, que es tan compleja, se merece desarrollar ese río. Y que tomen en cuenta las autoridades municipales. Óyeme eso, Gustavo, la municipalidad puede organizarla hasta para los pobladores de petromacorizanos. Es decir, que San Pedro es mucho más que los Guloyas y que el Malecón. El río, tomen en cuenta el río Macorís, que pueden tener un sentimiento de un Mississippi chiquito si van a comerse ese pescadito a la orilla y tiran la mirada hacia la iglesia. Contigo, Delia Blanco.